Aquí en el set en vivo estamos con el doctor Julio Guzmán Cáceres, precandidato a la presidencia de la República por Todos por el Perú. En Lima, en Palacio de Gobierno, el premier y los ministros están declarando todo. Tomemos unos instantes más de esta conferencia de prensa. Estuvo hablando hace instantes el ministro Pérez Guadalupe. Adelante, por favor, director. Como la del día de hoy. Lamentamos el fallecido, lamentamos los heridos, pero como indicamos, no ha sido fruto de acción de parte del gobierno, sino más bien de cuidado de la policía de resguardar un puente con el cual querían estos manifestantes bloquear la Panamericana Sur, y eso, por supuesto, la policía ha actuado en defensa de la ciudadanía y en cumplimiento de su deber para impedir ese bloqueo de la carretera. Muy bien, la última pregunta a cargo de la señorita Natalia Molina, del Diario del Comercio. Ministro, buenas noches. Quisiera saber, por favor, si están avanzadas las investigaciones por los desmanes causados por elementos violentos que han causado la muerte de un policía. Nosotros confiamos que el Ministerio Público y el Poder Judicial, con la independencia con la que actúan, determinarán a los responsables de estos hechos acontecidos. En una democracia, los poderes del Estado tienen la obligación de responder de acuerdo a las potestades legales que la Constitución y la ley les confieren. En ese sentido, finalizo señalando que el gobierno del presidente Ollanta Humala defenderá con firmeza, pero con apego a la Constitución y la ley, el derecho de todos los peruanos a vivir en paz y en democracia, exhortando a todos nuestros conciudadanos a que depongan la violencia y a que solucionemos las diferencias o nuestros diferentes puntos de vista en base al diálogo y no a la utilización de la fuerza bruta. Muchas gracias. Muy buenas noches. Esta fue la conferencia de prensa. Ahora sí tenemos un poquito más de elementos de juicio. Coincido con usted, doctor Guzmán, cuando dice que no tiene operadores políticos y probablemente el sistema o servicio de inteligencia evidentemente tampoco está funcionando. Pero ya están utilizándose mecanismos, instrumentos, armas que utilizó el terrorismo en los 90. Así es cierto. Y ese es el tipo de consecuencia al que llegamos cuando no tenemos ninguna política planificada ni preventiva. Y yo quiero comentarte cómo esto se hace en otros países y cómo debe hacerse en el Perú. El Perú no es el único país en donde hay conflictividad social, no es el único país en donde tiene una geografía tan compleja y donde hay proyectos mineros. Lo que se hace es se crea una agencia de política preventiva, en donde tiene inteligencia, procesamiento de información, mesas de desarrollo y operadores políticos que se adelantan, Freddy, años atrás a que hay una conflictividad. Cuando uno identifica puntos en donde la gente tiene malestar por algún proyecto, el Estado se adelanta y actúa con una actividad preventiva. Entonces, lo que ocurre al final, cuando algo arde en llamas, es la minoría, es justamente el error estadístico. En el Perú, hasta el año 2011, existía una oficina de conflictos sociales. Eran 30 personas que actuaban de una forma totalmente reactiva. Cuando pasaba algo, iban corriendo a ver qué solucionaban. Los bomberos. El 2011 se diseñó normativamente y se aprobó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que tenía la intención de tener todos estos elementos y comenzar a hacer las cosas como se deben hacer en el Perú. Yo estuve ahí, yo era secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, a mí nadie me lo contó. ¿Cuál es el problema entonces? No tiene presupuesto. ¿Con qué premier estuvo usted? Juan Jiménez. Ya. ¿Cuál es el problema? No tiene presupuesto, no tiene cuadros, no tiene dinero para la inteligencia y lo más importante es que no hay voluntad política. El presidente de la República tiene que liderar esa Oficina Nacional de Diálogo. Entonces, sin política preventiva, venimos ahora a quejarnos por lo que sucede. Doctor Guzmán, lo voy a tener que interrumpir porque los tiempos en la televisión son por cortos. favor. No lo tome de manera expectativa, pero usted trabajó para el presidente Ollanta. Yo trabajé como viceministro, que es un cargo técnico. Pero trabajó para el gobierno del presidente Ollanta Humala. Absolutamente. ¿Conoce al monstruo por dentro? Absolutamente. ¿Qué cosa ve en Ollanta Humala? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la visión del presidente Ollanta Humala? ¿Por qué cree usted que está actuando como está actuando ahora?
El presidente lamentablemente no tiene visión de país, Freddy. El presidente es una persona bien intencionada, pero no tiene ninguna claridad y no tiene ninguna visión de lo que necesita nuestro país. Todo lo que hacemos en nuestro país es improvisado y tenemos que pensar en hacer las cosas un poco más planificadas y tener claridad hacia dónde queremos ir. ¿Cuándo es que usted se decide a ser candidato a la presidencia de la República? Hace menos de 2 años. ¿Estando ya en el cargo? No. Yo salgo del cargo, me voy a la actividad privada y ahí tomo la decisión de meterme en política fuerte porque me cansé de quejarme y me cansé justamente de tener conversaciones como las que tengo el día de hoy contigo y cruzar la línea y comenzar a tomar decisiones y comenzar a hacer cosas. ¿Y usted cree que podría pasar así tan fácilmente de desempeñar un cargo viceministerial, un cargo de importancia en el Poder Ejecutivo, a comandar una nación, a dirigir una nación? Así es. ¿Tiene usted, digamos, el expertise necesario para hacerlo? A ver, más que expertise, Freddy, porque entonces eso se lo pediríamos a cualquier persona que es presidente por primera vez. En este caso sí, ¿por qué? Porque lamentablemente estamos en un momento de crisis. Tenemos un país maravilloso en crecimiento, con cifras positivas, pero con una crisis total cada 5 años. Así es, pero cuando estás dentro del Estado y lo conoces bien como yo, uno entiende que lo que se necesita para ser presidente son 3 cosas simples, que no es ni presupuesto ni normativa, sino son ambición, es querer hacer las cosas. Segundo es tener claridad, es saber qué hacer. Y finalmente tener un poco de coraje y tener valentía para tomar decisiones. Si uno tiene esas 3 cosas, que no te las enseñan en la universidad. Tú no necesitas tener un PhD o una maestría para tener eso. Eso te lo enseñan en tu casa y te lo enseña la vida. Entonces, esas 3 cosas, lamentablemente, el día de hoy no existen. Y todo se pone en un solo concepto, que es liderazgo. Entonces, eso sí tengo. Y gracias a mi conocimiento técnico, que conozco las soluciones, y si le añado esas 3 cualidades, por supuesto, no solo yo, la gente que viene conmigo, el partido está listo. ¿Se me adelantó usted? ¿Una golondrina hace verano? No, el Perú, esa es otra cosa muy clara. ¿Cuántas personas necesita un presidente para gobernar el país íntegramente? A ver, necesitas mínimo 500 personas que ocupen los cargos técnicos más altos del gobierno. Pero toda la estructura del Estado son 17.000 personas más o menos. No, el Estado son 500.000 personas, Freddy. Y hay 3 niveles. Déjame, por favor, explicar para que la audiencia entienda. Hay 3 niveles. Para que uno sienta que tiene el control total del Estado, necesitas mínimo 10.000 personas. Para que uno sienta que tienes control absoluto. Si tú quieres aplicar reformas en todos los sectores, necesitas 2.000 como mínimo. Y si quieres aplicar las reformas que tú estás interesado, tus prioritarias, necesitas como mínimo 500 personas confiables y que ocupen los más altos cargos de alta dirección. ¿Quién tiene esas 500 personas? Muy pocos. Entonces, por eso, nosotros comenzamos hace 9 meses un proyecto que se llama la Liga de los 500, que son identificar esas 500 personas desde ahorita. Cuando yo fui viceministro, me llamaron 5 días antes que el presidente asumiera el cargo. Eso no puede ocurrir. Eso es improvisación. Entonces nosotros, hace 9 meses, comenzamos ese proyecto y de los 500, el día de hoy hemos identificado 400 personas a las cuales se les conversa, se les dice, oye, este es tu perfil y tú podrías estar en estos lugares. Eso es planificación. Esas cosas no se hacen en el Perú. Y cuando uno habla de estas cosas, la gente se sorprende. Pero ¿no está usted viniendo con una idea como la de muchos que salen al extranjero o salimos al extranjero y venimos tratando de importar cosas que podrían encajar en nuestro difícil rompecabezas? Absolutamente no, porque algo que nosotros siempre decimos es que el Perú ya no está para una mente brillante, para un caudillo, para una persona, un mesías que cree que tiene las soluciones. Pero usted quiere ser un mesías, usted quiere ser es un outsider, o quiere convertirse en un outsider, quiere ser el nuevo mesías para llevarlo 40 años por el desierto al país. Exactamente lo contrario. Y es que nosotros estamos construyendo una plataforma nacional y un equipo, porque lo que necesita el Perú son líderes y no caudillos. De acuerdo, 500 personas, está construyendo una plataforma. ¿Para quién? A ver, para usted no le va a alcanzar este tiempo. Para el partido. Todos por el Perú es el partido, es nuestro colectivo. Yo por las circunstancias estoy liderando esto, por las circunstancias, pero lo importante es el colectivo, es el partido. Pero el Perú es un país de caudillos, doctor Guzmán. El Perú siempre ha sido desde la época republicana un país de caudillos. ¿Y eso significa acaso que no puede haber una opción que no sea tal cual? ¿Que no pueda cambiar? Pero tendríamos que cambiar desde las bases y nos va a llevar 1, 2 o 3 o 4 generaciones. No tenemos institucionalidad, no hay partidos políticos. Tenemos, no sé, con quién podríamos comprarnos.
¿Su partido político debe ser el número 23 o 24 que esté en la lista de inscripciones más o menos? 18. Son 18. Ya, estamos en el 29. Por Dios, un partido político, perdón, un país con 28, 29 partidos políticos. No, son 18 inscripciones hasta ahora. No, yo tengo 24. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones tiene 18. Revisemos la página web en el corte comercial. Ah, muy bien. Pero tienes razón en algo. No tenemos instituciones y no tenemos partidos políticos. Pero es momento de comenzar. Porque si no los tenemos, no vamos a llegar a ningún lado. La única forma que la gente se sienta representada es a través de los partidos políticos. Y eso hay que comenzar a construirlo. Ahí tienes toda la razón. Pero lo que te quiero decir es que no todos tienen que pensar como un caudillo. Hay gente que no piensa así. Y por ejemplo, el día de hoy, Freddy, tenemos bases, eso te lo quiero informar, tenemos bases ahorita en más de 24 regiones del país, que las hemos construido no ahorita, no hace 4 semanas que nos lanzamos, sino hace 1 año y 8 meses. Y esto es muy complicado, pero nos ha tomado mucho esfuerzo, nos ha tomado mucha voluntad. Y el día de hoy estamos en la capacidad de decirlo. No quiero que parezca esto a lo que le pasa a la selección peruana de fútbol. No visitamos un mundial desde España 82. 82, claro. España, cuando mi hijo mayor tenía 2 años. Yo tenía 12. Vamos, entonces imagínense, seguimos importando estrellas, que vengan los galácticos. Otro galáctico de la política sucede, me lo responde después de la pausa, por favor. Vamos al corte, regresamos.